necesita o requiere de un calendario que defina de manera concreta y específica las actividades y el momento en que los estudiantes deben presentar esa evidencia. Recuerden que la capacidad de organización es un tema que probablemente en muchos de nuestros estudiantes aún no esté desarrollado. Entonces nosotros necesitamos también poder orientar ese trabajo, esa organización del trabajo en casa. Finalmente, pues mantener una actitud participativa y activa en las diferentes tareas que se proponen. Nosotros les pedimos a todos los docentes que se mantengan ustedes activos dentro de su plataforma y durante el desarrollo de las actividades, como por ejemplo, revisando las tareas que asignan, enviando retroalimentación, ¿verdad? Para que el alumno tenga una referencia acerca del desempeño, ¿verdad? O posiblemente de las áreas de debilidad que el docente ha encontrado en la ejecución de la tarea y también acerca de los aciertos que éste ha cometido. Entonces, necesitamos que ustedes acompañen el proceso y que participen en todas las actividades que han generado. Si estamos abriendo foros, que el docente sea uno de los actores, digámoslo así, principales para dar retroalimentación a los comentarios o para conducir esa discusión. Muy bien. Vamos a pasar ahora al tema de la planificación de las clases. Una vez que hemos tomado en consideración estos elementos de la instrucción a distancia, necesitamos tomar algunas consideraciones previo a planificar los contenidos o la programación que tendremos a bien trabajar con nuestros estudiantes. Lo primero que haremos en este caso será construir una programación semanal en la que se contemplen todos los retos de aprendizaje que realizará el estudiante. Nosotros en el nivel básico tenemos la ventaja de que nuestra ruta de docente plantea las lecciones de trabajo para desarrollarse durante una semana. En este caso, nosotros tendremos entonces que definir el tiempo concreto que los alumnos dedicarán a la realización de cada actividad. Es importante que ustedes vayan organizando tiempos para que el estudiante tenga una ruta de ejecución clara y que pueda concluir en buen tiempo la indicación que el docente está presentando. Recuerden que esta programación debe estar alineada a las competencias e indicadores del logro. Ustedes también pueden encontrar esta información en la ruta didáctica que encontrarán al inicio de cada una de sus lecciones. Muy bien. Sus actividades deben estar diseñadas, ¿verdad?, en modalidad sincrónica y asíncrona. Vale la pena mencionar que en algún momento de la instrucción o de la semana debemos tener ese contacto con los estudiantes. En momentos será en tiempo real, ¿verdad? Todos coincidiremos en alguna reunión que se pueda programar, ya sea pues a través de Zoom, como hoy lo estamos haciendo, o mediante un foro, por ejemplo, creado en la plataforma. También tendríamos entonces actividades que el estudiante pueda trabajar según sus tiempos. Muy bien, veo que hay algunas preguntas al chat. Y Dania, ¿tenemos alguna pregunta? Al momento no, Ivonne, solo es por lo del canal de YouTube que ya se ha resuelto que si no los escribimos no vamos a recibir todo el material que se cargue y los tutoriales que puedan servir en algún momento para repaso de los conocimientos del uso y manejo de Stella. Excelente, muchas gracias. Muy bien,
entonces son elementos que tenemos que considerar dentro de la programación, ¿verdad? Siempre que nuestras actividades vayan alineadas a la competencia de indicador y que por supuesto sean actividades enfocadas en el aprendizaje significativo, en la aplicación del conocimiento, para que logremos entonces un aprendizaje que perdure en el tiempo y no por el contrario, un aprendizaje fugaz que al momento de retornar a los salones de clase, pues el alumno haya olvidado. Es algo importante acá recordar que no podemos trasladar a la situación o al ambiente de casa la rutina que normalmente trabajamos estando dentro del centro educativo. Eso es algo que hay que considerar, puesto que muchos docentes en algún momento tienen una planificación que se asemeja en una gran medida a la rutina que tenemos dentro de nuestras instituciones, cosa que en esta modalidad debe variar. Muy bien. Tenemos que organizar también, antes de esa planificación y la ejecución, tenemos que organizar un cronograma que detalle las actividades. Esto ayudará al estudiante a comprender mejor cada una de las tareas que tiene y sobre todo conocerá también cuál será la nota máxima que puede obtener después de su ejecución. Como sugerencia, nosotros estamos promoviendo que los docentes puedan crear también un foro denominado Pregúntale al profesor. Es decir, un foro que no vaya de la mano con un tema en específico, sino que se constituya como un espacio únicamente para resolución de dudas en términos generales, ¿verdad? En cuanto a organización del trabajo en casa, ¿verdad? Entonces, que sea un foro exclusivo para que los estudiantes puedan expresar sus interrogantes y, por supuesto, que el docente, quien será un participante activo, pueda estar al pendiente y pueda dar sugerencias y pueda brindar retroalimentación oportuna. Hemos estado utilizando en estos días la ventaja que nos da el WhatsApp, ¿verdad? Los chats del WhatsApp, pero muchas veces tenemos, o esto representa cierta dificultad para poder darle seguimiento a información específica de una materia en concreto. Entonces, como alternativa, tendríamos dentro de cada una de las asignaturas un foro denominado Pregúntale al profesor, para que entonces podamos hacer una clasificación de la información y evitemos dar paso a la confusión. Muy bien. Finalmente, un elemento importante es que debemos llevar registro de la participación de nuestros alumnos en las sesiones virtuales. Siempre es importante que ustedes puedan marcar una especie de asistencia a todos los estudiantes que se han conectado a las sesiones que ustedes han generado, las convocatorias que han realizado, ¿verdad? Y que también puedan llevar un historial acerca de las actividades, la entrega, ¿verdad? De los estudiantes que han cumplido con la tarea. Muy bien. Estamos casi por terminar la parte de contextualización o de introducción al trabajo online, y nosotros queremos recordarles que para dinamizar sus clases pueden apoyarse en todos los recursos que ofrece la serie la serie Creativos Básico en todos sus componentes. Por ejemplo, en el componente físico, ustedes podrían apoyarse y y potenciar los recursos del libro de texto de los estudiantes, ¿verdad? El portafolio que ustedes tienen como referencia
también dentro de su libro y por supuesto la ruta didáctica docente que les presenta la información curricular de los contenidos y sugerencias metodológicas de inicio, de desarrollo y de cierre. Vamos a ver aquí. Voy a dejar de compartir un momento. Permítanme nuevamente, la presentación no me deja avanzar. Ahora vuelvo a compartir mi pantalla. Ahí está. Muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca de las herramientas que la serie Creativos pone a disposición del docente para poder dinamizar su jornada, y vemos acá lo que podemos aprovechar del componente físico, la versión del libro del estudiante y por supuesto la ruta docente. También tenemos el componente digital con todos los libros web que disponemos dentro, ¿verdad? Los recursos adicionales como interactivos, videos, audios que ustedes bien pueden utilizar para apoyar la exploración de los contenidos y también la explicación. Y los recursos complementarios, digámoslo así, que encontramos dentro de la parte de gestión y administración de Estela, que les mencionaba también en algún momento de nuestra presentación, que es la biblioteca, el foro, los calendarios, pleno y en este caso el dashboard. Además de estos recursos, nosotros estamos proponiéndoles que puedan valerse también de unas aplicaciones o herramientas que pueden servirnos. Nosotros les sugerimos en este caso Zoom, y Dania también nos hará favor de compartirles los links que corresponden a algunas de ellas. Zoom, también podemos trabajar Screencast. Esta aplicación nos puede servir para capturar la imagen o grabar la pantalla de nuestra computadora, ¿verdad? En el caso de que nosotros querramos crear un tutorial, ¿verdad? O una explicación y luego compartirla con nuestros estudiantes. Una herramienta complementaria también es YouTube, ¿verdad? En algún momento su coach les compartió un documento que habla acerca de la publicación de videos a través de un canal de YouTube. Entonces, bien podríamos capturar la pantalla y luego hacer una publicación. Podríamos trabajar PowerPoint y también podríamos trabajar, por ejemplo, la herramienta Windows G. Esta herramienta también nos sirve para capturar la pantalla y ustedes la pueden probar. La mayoría de las computadoras en este momento trae la opción. Usted presiona Windows más G y entonces aparecerán los controladores para que usted pueda grabar su pantalla con la ventaja de que pues no nos genera ninguna marca de agua como en el caso de Screencast. Muy bien. Luego tenemos una herramienta más para ustedes que es Small para PC. Aquí tenemos un error, disculpen. Entonces, esta herramienta está disponible solo para la PC y ustedes pueden con ella entonces convertir archivos. Tomar un archivo PDF y trasladarlo a Word. Esa es una referencia. Hay muchas opciones dentro de esta aplicación y por supuesto, pues videos en línea que puedan dar soporte a las explicaciones o demostraciones que ustedes quieran hacer en relación al contenido. Estas son herramientas con las que ustedes podrían trabajar en sus sesiones virtuales, además de todas las que seguramente ustedes ya conocen.
Muy bien. Finalmente, en esta parte yo les quiero comentar que las fases del trabajo a distancia siempre deben ser estas o siempre se deben contemplar. Vamos a iniciar mencionando la fase de exploración, que es la fase de introducción al tema, la contextualización y el acercamiento a la nueva temática. Siempre que nosotros iniciamos una clase, abrimos este proceso de aprendizaje con la fase de exploración. Seguido a ella, entonces tendríamos la fase de comprensión y práctica, que ya es una fase donde el estudiante realiza inferencias, donde hay un proceso de evaluación formativa a través de la cual nosotros brindamos retroalimentación, ¿verdad? Y diseñamos nuevas estrategias en caso de que el contenido no se haya comprendido del todo, y también generamos actividades de aplicación del conocimiento. Finalmente, después de haber realizado la exploración, la comprensión y práctica, vamos a la fase final, que es la evaluación y la reflexión. En este punto damos pase a la evaluación sumativa, donde nosotros, luego de haber retroalimentado y haber generado actividades de nivelación, por decirlo de algún modo, entonces nosotros podemos hacer una evaluación final de cierre para determinar el alcance del indicador de logro y también para poder evaluar el producto final construido, por supuesto, por nuestro estudiante y apoyado, claro está, por el docente, ¿verdad? Muy bien, entonces, hasta este punto, la fase de contextualización, ¿verdad? De recomendaciones para el trabajo a distancia, y ahora vamos a tener entonces la presentación de los modelos o las sugerencias de cómo ustedes pueden crear una clase en base a los contenidos, tomando en cuenta, por supuesto, la información que yo les he presentado. Entonces vamos a trabajar en este momento con Idania, quien nos va a presentar el primer modelo. Hola a todos nuevamente, solo para ir contextualizando y recordando lo que Ivonne manifestaba hace unos minutos, es que tenemos que tener muy claro qué recursos tienen nuestros estudiantes a su alcance, cómo está el sistema de conectividad en casa. Es muy importante potenciar el uso de las redes en el hogar, ya que puede hacer que muchas personas estén conectadas al Wi-Fi y esto limite la movilidad dentro de plataforma y en algún momento cause algunos inconvenientes. Retomo todo esto porque es muy importante que el clima emocional de nuestro estudiante esté también muy preparado para las condiciones de trabajo a distancia. Como decía Ivonne, no es lo mismo como cuando estamos físicamente, la demanda de atención es una, pero a distancia hay muchos distractores, especialmente si hay hermanos pequeños o mascotas en el hogar, y desde ya pues de repente ustedes escuchen un sonido muy casero, ¿verdad? En cualquiera de nosotros al momento de esta conferencia, pero es muy importante que atendamos todas estas indicaciones. Entonces, si ustedes recuerdan, en su ruta didáctica aparece distribuida por lecciones, cada lección tiene un componente curricular y efectivamente en la parte de atrás, la parte de sugerencias metodológicas, si ustedes se acuerdan, están clasificadas por colores. El rojo pues indica el momento de inicio de una clase, el amarillo el desarrollo y el color rojo nos va mostrando los cierres. Entonces, básicamente en el modelo que les presentamos en este momento, estamos rescatando esas sugerencias metodológicas de la ruta didáctica con la salvedad que las estamos acoplando a un modelo virtual. Lo que les pretendo decir es de que siempre tratemos de respetar las sugerencias de nuestra ruta y que validemos cada una de ellas si se acoplan a nuestra modalidad virtual, y las que no, pues definitivamente tendrían que transformarse totalmente o irlas encaminando, ¿verdad? En función a que la gente las pueda desempeñar sin ningún inconveniente. Entonces vamos a observar el modelo, ¿verdad? Del área humanística, y
pues iniciamos presentando la parte curricular del modelo de plan de clase a distancia. Ustedes observan que el modelo es con base a la clase de comunicación y lenguaje para primero básico, la lección número 8, que corresponde al género narrativo. Tenemos el indicador del logro y el contenido. Hago un especial énfasis sobre el indicador del logro, y un tip que yo les puedo compartir es que internamente ustedes, cada vez que planifiquen sus clases virtuales, pueden autoevaluarse y decirse, bueno, de lo que he programado en esta lección, ¿a qué porcentaje llego para cumplir mi indicador de logro en la medida que pueda? Y si sus respuestas pues son satisfactorias, bueno, creo que fue muy fuerte la actividad, creo que fue muy dificultuosa que ellos la resolvieran, yo creo que fue muy sencilla, yo creo que fue muy enriquecedora, usted va evaluándose y esto nos da un parámetro de tratar de cumplir una competencia, ya que el modelo a distancia es muy complicado que se cumpla al 100% en la competencia, pero sí podemos acercarnos muy estratégicamente al indicador de logro, como su nombre nos dice, nos indica o nos lleva hasta dónde se pretende trabajar, en este caso, el contenido del género narrativo. Entonces, pues yo sé que aquí hay personas que trabajan ciencias naturales, ciencias sociales, pero básicamente vayamos tomando la secuencia, ¿verdad?, de cómo poder llevar un modelo de clase virtual para que ustedes lo acoplen a su materia. Y como se decía al inicio, si por alguna razón no tenemos el recurso creativos como libro físico, de repente usted tiene una clase creada en Estela y no trabaja directamente con el libro, podemos rescatar las ideas, al menos respetar las secuencias, porque este modelo está pensado para que potenciemos el indicador de logro, lleguemos en lo que cabe a la competencia y no estresemos emocionalmente a papás y estudiantes. Entonces, este modelo está pensado para trabajar lección por semana. Entonces, reiteraba todo esto por aquello de que hayan personas también que se estén incorporando. Entonces, vamos a observar que tenemos el cuadro de contenidos tomados literalmente de nuestra ruta didáctica, conceptos, procedimentales, y los contenidos actitudinales que rezan directamente a la lección 8. Entonces, ¿cómo los voy a trabajar? Podemos observar en la siguiente fase, ¿verdad? Que es la inicial, la fase 1, que corresponde a la exploración, ¿sí? Entonces, acá se plantea que usted en la fase de exploración pueda tomarse el tiempo entre lunes y martes. Al finalizar, yo les voy a mostrar un planificador que corresponde a este modelo de plan, ¿sí? Yo ahorita solo les estoy presentando cómo sería una clase con la lección número 8 del género narrativo. Entonces, tenemos dos opciones, dos ideas para que usted retome la secuencia didáctica. En la fase de exploración, que sería la fase en color verde de nuestra ruta didáctica, si estuviéramos haciendo la analogía, si tuviéramos en la mano en estos momentos nuestra ruta didáctica, podemos observar que la opción 1, ¿verdad?, va en función a la actividad de presentación y exploración de la temática. O sea, cómo yo genero expectativas de mis estudiantes, ya que no los puedo ver, no puedo ver sus gestos. Entonces acá se propone que usted, a través de un banco de imágenes creado en una biblioteca de clase, pueda ir creando archivos de imágenes que pueden generar expectativas. El contenido del género narrativo habla sobre mitología, sobre la epopeya, sobre un sinnúmero de figuras literarias, y acá pues tenemos un ejemplo de una imagen. Y yo de entrada les puedo decir a ustedes quién es el personaje que está en esa imagen, ¿ya? Entonces, pues sin duda algunos ya tienen el nombre de este ser mitológico que pertenece a la cultura griega, pero muchos estudiantes puede ser que es primera vez que lo vean. Es un tanto muy ilustrativo porque también representa un género artístico. Recuérdense que en la época barroca se mostraban mucho los cuerpos de las personas, y si alguien pues también está trabajando algún componente en la clase de educación artística, pues definitivamente como que hay cierta integración de recordar contenidos de otros profesores, y muy sutilmente podemos ocupar estas imágenes, ¿verdad? Ya ellos en el foro podrían discutir qué tanto aprendieron con esa imagen, qué tanto costó investigar sobre este personaje. Y de paso, de repente alguien ya dice, bueno, yo leí
la vida del personaje. Entonces, como punto 2, después de que usted sube la imagen en su biblioteca y crea una actividad, ¿verdad? Donde indica que a través de un foro ustedes pueden discutir, ¿verdad? Temáticas en función a lo que observaron o a lo que investigaron. Bueno, entonces, este ser mitológico, después, ya que todo el mundo lo conoce, va a crear un cierto apego por entender por qué me lo está presentando el profesor, por qué es necesario hacerlo. Esa expectativa que generalmente la podemos lograr presencialmente, pero ahora no podemos hacerlo. Entonces, podría ser una manera muy dinámica. Entonces, cuando usted ya viene y trabaja el contenido literal del libro, como lo indica el numeral 1.3, ya el estudiante observó la imagen, discutió la imagen, investigó posiblemente la vida del personaje, y hay gente que va más allá. De repente no se quedó con la vida del personaje, en este caso estamos viendo a Atlas sosteniendo al mundo, ¿sí? Y la gente que es muy analítica, muy crítica, hasta pueda contestar en el foro y contextualizar todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Entonces, ya cuando la gente lee, como dice el numeral 1.3, y subraya ideas principales del contenido, va a ser más sencillo rescatar estos puntos importantes, porque la gente, cuando le indicamos subraye, es un sinnúmero de colores, ¿verdad?, que se ven en las páginas de los libros, donde posiblemente el color verde fluorescente son las medio principales, las color roja las muy principales, las amarillas, ¿me entienden? Yo me estoy contextualizando al pensamiento de un estudiante de 13, 14 años, pero al final es muy confuso ver las páginas con muchos colores. Entonces, cuando usted capta el objetivo, ¿verdad?, la discusión, ya la gente no debería de estar subrayando situaciones que no nos van a servir en este momento o más adelante. Entonces, acá pues tenemos, ¿verdad?, en la opción 1, presentar la imagen, crear un foro de discusión a partir de la imagen, y de último yo ya puedo dar la instrucción que la gente lea y subraye lo principal de la página 68 a la 74, que en este caso pues es el contenido del género literario de la lección 8. Luego, pues en las observaciones usted ve que dice, de acuerdo con el contexto del estudiante, emplear modalidad sincrónica o asincrónica. Por eso yo les postulaba de que la fase de exploración puede emplearse lunes y martes, porque por alguna razón en casa no se pudo conectar o no había energía eléctrica, qué sé yo. Entonces el estudiante tiene 2 días para la fase de exploración y va a haber más tiempo para aprovechar el proceso de investigación para aquella gente que es muy investigadora. Y recuerden que la investigación uno mismo como profesor la puede ir inyectando. Entonces es muy importante que la fase de exploración tenga un tiempo prudencial, que acá pues lo estamos colocando entre lunes y martes, puede hacer que se tarden menos tiempo. Si usted hace muy efectivo su semana, puede hacer que ya las próximas planificaciones, la fase de exploración ya no sea necesaria entre 2 días, sino que solo el lunes. Pero eso ya sus estudiantes les indicarán las pautas. Hay una opción 2 ya para este contenido en la fase de exploración. Entonces, les muestro la opción 2. Si no queremos mandar una imagen y crear un foro y subrayar, pues tenemos otra idea, ¿verdad?, que podría ser muy oportuna. Y pues esta nos va a dar quizás opciones, oportunidades para incorporar a personas que se les sea muy difícil conectarse. Disculpa, Idania, es que la presentación nos genera un poquito de fallo, tiene un problema técnico, no nos deja de momento avanzar en las diapositivas. Entonces, tú acabas de concluir con la fase 1, yo en este momento estoy intentando cambiar el slide para que te podamos visualizar la fase 1. Entonces, con las disculpas del caso, solo resuelvo este incidente y entonces... no hay problema, Ivonne. continúas. De hecho, ese espacio me puede servir para responder una pregunta que tiene Jasmine Villagrán. Ella necesita una opción, una solución. Dice, ¿cómo motivar al estudiante a que entregue las tareas, ¿verdad? De repente se atrasan demasiado. En primer lugar, tenemos que investigar por qué se atrasó. No necesariamente puede ser porque el estudiante no quiere hacerlo. Siempre hay un factor, posiblemente solo es una computadora en casa, la conectividad es difícil. Yo veo que tú eres de la región de Izabal, yo he sabido que en estos días ha llovido mucho. A veces todo esto influye y puede hacer que atrase.
pero igual tú tienes que investigar. Pero también podríamos crear una especie de semáforo. Tú puedes subir un semáforo a Estela, ¿verdad? Un documento que indique que esté el listado de tus estudiantes y tú vas colocando en color rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Cómo tus estudiantes van rindiendo en la entrega de tareas, ¿verdad? Entonces tú puedes crear una actividad muy dinámica, muy sutilmente y decirles, bueno chicos, les muestro el semáforo de las actividades, de las entregas de actividades durante esta semana o durante esta quincena, no sé, dependiendo cómo planifiquen en tu colegio, y les motivo a que estemos en constancia para estar siempre en la columna de color verde, porque estas personas van a tener, ¿verdad?, una insignia al final de la semana y que posiblemente se transforme en algún punto extra, en algún comodín, no sé, ¿verdad? Alguna estrategia que tú tengas para, como quien dice, regalarles y que estén siempre ellos peleando por estar siempre en la columna verde. Es más, yo creo que es más lúdico trabajarles esta parte de entregas puntuales a estar insistiendo o poniendo alguna nota a algún papá o al mismo estudiante, porque entonces se vuelve aún más tedioso. Bueno, tenemos acá la opción 2, ¿verdad? Siempre retomando la fase de exploración. Recuérdense que la fase de exploración en las sugerencias metodológicas están señalizadas con color verde. Entonces, nuestra opción 1 era una imagen que cree expectativas, que genere preguntas, ¿verdad?, de desequilibrio cognitivo para poder generar investigaciones y que cuando la gente lea, pues se sienta más ameno y de verdad subraye situaciones muy puntuales. La opción 2 podría ser, ¿verdad?, en este caso, la presentación del tema mediante un video creado por el docente o tomado de la red para introducir al estudiante sobre la misma temática. Máximo 4 minutos. Y es muy importante porque de nada sirve cargar videos tan grandes porque la gente no nos va a prestar atención. O les pregunto a ustedes, profesores, cuando les mandan un video a WhatsApp y tarda más de 5 minutos, yo sé que son pocos los que les dan fin, ¿verdad? Es más fácil ver un video de 2, 3 minutos que todo el mundo pues se siente hasta como muy motivado si el video es reflexivo, pero cuando es muy largo pueda cansarnos o aburrirnos. Entonces, en este caso se pretende que usted suba un pequeño video, puede ser usted mismo grabado, colgar el enlace en Estela, en una biblioteca creada para la lección, y usted explica. Pero también puede ser más dinámico, buscar un video, por ejemplo, en YouTube que hable sobre mitología griega, porque recuérdense que la lección 8 trabaja sobre todos estos temas, y un pequeño video sobre, si lo hacemos más contextualizado, mitología maya, ¿verdad? Entonces, crear esa espina de investigación, ¿verdad? Entonces, 2.2, creación de un organizador gráfico con las ideas centrales del video que observó. Un pequeño organizador, ¿verdad? En una hoja de papel bond, o si usted quisiera que lo hicieran en una cartulina, aunque es complicado por el material, porque no queremos que la gente salga de casa, pero hay gente que está muy preparada. Ustedes, como les repito, tienen que conocer cómo está el contexto de sus estudiantes, qué recursos tienen en casa y echar mano de ello. Entonces, yo ya vengo, solicito un organizador gráfico, puede ser un árbol, ¿verdad?, de palabras, de solución de palabras, puede ser una pizza, ¿verdad?, que alrededor de la pizza coloque las ideas principales, o sea, de paso la creatividad acá va a aflorar, y ya estoy haciendo la opción introductoria, la exploración, o sea, que cree él en función a lo que aprendió el video. Bueno, terminada la fase de exploración, que estamos hablando entre lunes y martes, nos toca la comprensión y práctica, que es la fase 2, y que nuestra ruta está señalizada con color amarillo. Entonces, acá nosotros podemos retomar, bueno, ya terminé la fase de exploración, hoy miércoles continúo para afianzar los conocimientos y podemos utilizar, ¿verdad?, las opciones que también acá les presentamos, 2 opciones para trabajar la fase de comprensión y práctica, que es la número 2. Entonces, mientras se restablece la presentación, trataré de resolver otra pregunta. Acá preguntan, ¿en el canal de YouTube de Santillana, Guatemala, se cargará la transmisión? Claro, a todas las webinars se estarán cargando en el canal de YouTube. Bueno, tenemos la fase 2, que es comprensión y práctica. Tenemos acá que es muy importante porque es cuando usted construye el aprendizaje con base a los contenidos procedimentales de su libro. Entonces, ya tenemos como la pauta principal de nuestro indicador de logro. Opción 1, ¿sí? Tenemos acá lectura y subrayado de ideas principales.
páginas de la 68-74 del libro de texto. Esta opción 1 es en función que usted no haya utilizado en la fase explorativa, ¿verdad? La opción 1. Por eso es que tenemos dos oportunidades acá. La opción 2, 2.1, clase en tiempo real mediante Zoom para retomar la temática, ampliación y resolución de dudas y sesiones de 20 minutos a lo sumo, ¿sí? Y es necesario guardar las grabaciones para poder ser cargadas en Estela, porque obviamente van a haber muchos estudiantes que no se van a conectar en vivo. Es muy importante que las sesiones de Zoom no pasen de 20 minutos. Ustedes recuerden cuando estaban los chicos en clases con nosotros. Es complicado tenerlos atentos estando nosotros allí. Imagínense una clase mayor de 20 minutos donde ladra el perro, suena la bocina de un carro que anda en la calle, alguien enciende la televisión, etcétera. Es difícil. Entonces, que sean sesiones más cortas, pero muy productivas, muy puntuales, ¿verdad? Si ustedes optaran por la opción 2. Y luego al final, resolución de ejercicios del libro web. Entonces ya con esto yo termino de compaginar todos los saberes que he traído desde la fase exploratoria y estoy preparado como alumno para poder resolver las preguntas de los libros, ¿verdad? Tanto de actividades y estén ellos también con la solvencia de poder marcar las respuestas más fácilmente. Por supuesto, la lectura fue más profunda porque trabajamos despacio todos estos momentos. Para finalizar, bueno, antes de esto, la fase de comprensión y práctica puede trabajarse entre miércoles y jueves y luego la fase final, que sería la evaluación, quedaría para el viernes. Entonces, perdón, acá tenemos la opción de evaluación número 1, ¿sí? Tenemos dos opciones también. El viernes ya podríamos estar pensando, ¿cómo voy a saber yo que mi gente comprendió la lección 8? ¿De qué manera puedo trabajar? Sin duda, yo tengo que verificar los contenidos porque de esto va a partir mucho mi evaluación en pleno, ¿sí? Entonces, la opción 1 dice solución de las actividades de aprendizaje del libro, ¿verdad? Definitivamente ese es un trabajo ya personal y tenemos la evaluación de pleno, correspondiente a la lección. Entonces, es muy importante y también podemos nosotros descargar los ítems de pleno, conocer qué preguntas vienen y poder socializar con ellos de alguna manera, posiblemente con otro foro o con otra estrategia, para poderlos preparar cómo está redactada o contextualizada la evaluación de pleno. No es que les vayamos a dar las respuestas, perdón, las preguntas literalmente, pero al menos que tengan un conocimiento porque a veces se quejan de que es difícil de comprenderla o no es literal a lo que ellos esperan verlo como en el libro físico, entonces podría ser muy oportuno que juguemos, ¿verdad? De alguna manera con descargar las preguntas de pleno y lanzarlas de alguna manera dinámica. De repente subir una hoja de actividades a Estela que disfrazadamente usted ya tomó parte de los ítems de la evaluación de pleno y usted ya está entrenándolos para lo que viene luego en la evaluación final y mejorar y fortalecer el rendimiento, ¿verdad? De la evaluación. En la opción 2 tenemos un foro de discusión sobre aspectos relevantes del contenido de la semana. Y de hecho, si ustedes quisieran, se podría agregar, no como opción 2, sino como un elemento más para consolidar el proceso de aprendizaje. Un foro donde yo ya vengo y me centro específicamente a rescatar contenidos que ellos hayan leído y hayan atendido. La evaluación de pleno, ¿verdad? También nuevamente figura con 5 preguntas que ustedes pudieran crear, ¿verdad? O sea, ya habla de un pleno creado por ustedes, de una evaluación creada por ustedes y asignada, pues obviamente, de acuerdo a las temáticas de la lección. Bueno, entonces acá yo ya les presento cómo sería la secuencia de una semana de trabajo con una lección de comunicación y lenguaje. Ahora les presento el planificador semanal, aquello que me pueda servir de garantía y de evidencia para mi director o coordinador pedagógico y que me da el respaldo, ¿verdad?, de cómo yo voy a estar ejecutando mi trabajo semanal en el área de comunicación y lenguaje. Si yo doy ciencias naturales o sociales, igual es la misma estructura, ¿sí? Solo lo acoplamos a los contenidos. Entonces tenemos acá el planificador semanal, ustedes ven en color verde
lo que yo les decía, ¿verdad? El inicio, que es la fase de exploración entre lunes y martes, solo que acá yo ya estoy tomando la opción 1 de la propuesta que les acabo de mostrar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer el lunes? ¿Qué voy a hacer el martes? Entonces yo el lunes solo voy a presentar la imagen de desequilibrio cognitivo. Luego, pues la gente empieza a investigar. El martes ya empezamos a leer y a subrayar las ideas principales para luego el miércoles, ¿verdad? Entrar a la fase de comprensión y práctica, que sería la fase 2, y con ella podemos ir evaluando también, ¿verdad? Cómo va la gente rindiendo. Si necesito hacer más espacio y aclarar dudas muy puntuales antes de pasar a la fase de exploración, ¿verdad? Que estamos hablando entre miércoles y jueves. Entonces acá tenemos, tomamos la opción 2 de la propuesta. El miércoles yo estaría dando una clase de Zoom en tiempo real para retomar la temática, o sea, los contenidos que el libro me indica y resolver dudas, ¿verdad? De los chicos. Y el jueves ya retomamos este día para llenar los diferentes actividades de los libros web asignados a la lección 8. Con esto, ¿verdad? Yo ya vengo el viernes y entro a la fase de evaluación o cierre y yo acá tengo la opción 2, ¿verdad? He elegido la opción 2 de la propuesta mostrada, que sería el foro de discusión sobre los aspectos relevantes de los contenidos de la semana, con ítems creados, ¿verdad? De distintos niveles de pensamiento. Y luego la evaluación de pleno correspondiente a la lección que estamos acá trabajando, que sería la 8ª. Bueno, básicamente esto es el planificador. Solamente agregar, ¿verdad? Una nota muy importante. Es una sugerencia que ustedes deben de tener muy en claro, es que deben de considerar mucho la cantidad la cantidad teórica de las lecciones, porque de esto va a partir nuestra organización semanal. Puedan ser contenidos que son más sencillos y los podemos ejecutar de lunes a miércoles, por ejemplo, o son muy fuertes, ¿verdad? Entonces, definitivamente acá ya se trabajaría la semana completa. Entonces, sin duda, ya con estas ideas, ustedes pueden ir acoplando y fortaleciendo el área que tienen a su cargo, ¿verdad? Entonces, las preguntas, pues siempre las vamos a ir resolviendo al final, pero en la medida que podamos, vamos a ir organizando y puntualizar si hay preguntas que recen a lo mismo. Pero ahorita vamos a quedarnos con la explicación del modelo científico, ¿verdad? Debbie, si estás lista para poder explicar cómo sería la secuencia de trabajo semanal, pero si yo soy profesor de matemática, ¿verdad? Si yo soy un profesor de química, de biología, ¿verdad? Entonces, Debbie, podemos iniciar si gustas. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo quiero compartirles algunos aspectos que son específicos del área científica. Normalmente el área científica se caracteriza porque los maestros damos algunas explicaciones que consideramos que son fundamentales y que los alumnos no van a poder aprender si no tenemos esa explicación. Entonces nos preguntamos, ¿cómo vamos a dar esas clases en línea en este momento si no podemos dar esa explicación? Entonces yo les voy a compartir en este momento. Solo vamos a... Y Dania, ¿me va a dejar aquí poder compartir la pantalla? ¿O tú estás compartiendo pantalla? Ivonne. Perdón, Ivonne. Sí, Debbie, ¿puedes compartir tu pantalla? Muy bien, gracias. Bueno, entonces les comentaba que en el área científica, sobre todo en matemáticas, física, química, nos preguntamos, ¿cómo voy a guiar a los alumnos para que puedan entender un tema si no estoy en clase yo para poderlos atender de forma individual? Pues yo les voy a dar algunas sugerencias metodológicas o algunos tips para que podamos trabajar de esa forma. Pregunto si todos ven mi pantalla.
Sí, y Dania y... Y Debbie. Sí la podemos ver. Ok, entonces yo voy a seguir acá. Primero, como mis compañeras ya les presentaron, tanto Idania como Ivonne, las fases que nosotros les sugerimos, la primera fase, que es la fase de exploración, es una de las fases más importantes en las clases científicas. Bueno, en todas, pero en el área científica es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a alentar la curiosidad. Quiero que vean acá. Vamos a alentar, la curiosidad por medio de la observación, realización de pruebas de acierto y error. En esta parte yo tengo que provocar que los estudiantes se pregunten, cuestionen, investiguen, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, acá, yo les sugiero propiciar pequeños experimentos que den espacios a la exploración, donde manipulemos variables, interacciones con el medio. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a lograr en línea? En esta parte de acá, primero, les voy a sugerir buscar pequeños simuladores para matemáticas, física, química, ecología, por ejemplo, biología. Ya les voy a dar un ejemplo de las applets que podemos utilizar. Y también comentarles que Santillana tiene muchos recursos que le llamamos interactivos. En esta parte de exploración podemos utilizar los interactivos. Yo les voy a mostrar hoy un interactivo para un caso específico del ejemplo que les voy a poner. Porque en el interactivo nos lanza preguntas para que los alumnos puedan generar ideas y les motive a poder investigar. Entonces, después que nosotros buscamos un pequeño simulador, un pequeño interactivo, si no encuentro interactivo de ese tema, voy a buscar un applet o un pequeño videíto, o simplemente, si no hay, voy a generar discusiones con preguntas poderosas. Acá les puse aquí preguntas poderosas como ¿qué pasaría si se modifica esta variable? Por ejemplo, en física, ¿qué pasa si yo cambio la masa de ese cuerpo? ¿Qué pasa si yo modifico la velocidad a la que ese carro se va moviendo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de ser una caja, van a ser dos cajas las que vamos a mover? Ese es el tipo de preguntas que tenemos que utilizar en la parte de exploración. Ahora la pregunta, en matemáticas, primero, esa parte de exploración debe ser a través de un problema, a través de un reto. Yo puedo lanzar un reto y con ese reto yo puedo provocar que los alumnos piensen específicamente el tema. Por ejemplo, acá también ya les pongo comparación de situaciones reales. Entonces voy a pasar ahorita a hacer un ejemplo de energía potencial y energía cinética, pero antes les quiero mostrar un interactivo para que ustedes lo puedan ver. Acá yo tengo un interactivo, es el interactivo de la lección 27. Yo voy a trabajar hoy un ejemplo de la lección 27 de tercero básico. El ejemplo va a estar enfocado en física y el indicador de logro ya lo vamos a visualizar porque está en la ruta didáctica, porque no voy a repetir toda la secuencia que trabajó Idania, sino vamos a dar solo ejemplos específicos en el área científica. Entonces, por ejemplo, este interactivo que lo tenemos en la plataforma. Esta es una forma de comenzar en esta fase 1. Por ejemplo, aquí van a comparar una masa de madera con una masa de hierro. Vamos a responder algunas preguntas. El alumno debe estar en contexto, pero como yo no estoy presente, no les puedo hacer la demostración, tenemos que buscar estos pequeños ejercicios para que les activen a ellos los conocimientos que ya tienen y para que los hagan pensar. Entonces, con este interactivo que se dejan caer las dos esferas, yo puedo hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién deja una huella más grande? ¿Cómo lo puedo comprobar? Y en nuestro interactivo nos da sugerencias, que llenemos el agujero con algunas gotitas de agua y que contemos cuántas gotitas de agua caben en cada uno. Pero eso los alumnos lo observan
Yo se los dejo de tarea y luego puedo realizar preguntas. Ahora, las preguntas yo las puedo colocar en un foro de discusión. Como decía Idania, este trabajo y esta secuencia lleva tiempo y podemos dejar esa asignación lunes, dejarlos que respondan foro martes en el calendario que tenemos programado. Alguien me preguntaba o nos preguntaba en el chat, ¿cuánto tiempo recomendamos para trabajar una lección? Especialmente en el área científica, debería ser en una semana. No podemos recargar a los alumnos de tanto contenido, sino priorizar aquellos indicadores de logro que son indispensables para los posteriores temas. Vamos a tener que quitar temas que no son tan importantes, sino que temas que realmente esos conceptos me vayan a servir. Entonces, ahorita, algo muy importante en el área científica, priorizar. ¿Verdad? Entonces, este es un ejemplo de un interactivo que ya tenemos de recurso en la plataforma. Quiero mostrarles también algún simulador. Este simulador, hay muchos simuladores para física, para química, para matemáticas, que nos sirven para activar esa imaginación, ¿verdad? En la parte de exploración. Por ejemplo, este es un simulador para choques elásticos e inelásticos. En el simulador, que son gratuitos, ¿verdad? Ya les vamos a, no sé si ya les colocaron en el chat unos links de sugerencias que yo les doy, donde tenemos diferentes simuladores o applets, que les llamamos, para los diferentes cursos. Por ejemplo, acá, yo puedo cambiar las masas del carro 1, cambiar las masas del carro 2, puedo cambiar las velocidades. Por ejemplo, en este momento, el carro 2 tiene una velocidad 0 y el carro 1 sí lleva una velocidad. Yo puedo cambiar esos datos y puedo darle comenzar a ver qué sucede. Si será un choque elástico, si será un choque inelástico. Puedo cambiar la cantidad de movimiento, puedo calcular la energía cinética. Ahora la pregunta que probablemente ustedes pueden tener en este momento es, si yo les pongo esto para que jueguen, porque prácticamente estoy jugando, viendo qué pasa, yo tengo que generarles preguntas. ¿Qué pasa si cambio la velocidad del carro 1? ¿Qué pasa si yo duplico la velocidad del carro 2? ¿Qué pasa si yo cambio la masa? ¿Será un choque elástico? ¿Será un choque inelástico? Y estos simuladores nos sirven para que ellos puedan suplir esa presencia que nosotros no tenemos en clase. Voy a regresar a la presentación y vamos a entrar al ejemplo específico, que es la lección 27 de tercero básico de energía potencial y cinética. Entonces aquí les comento que podemos asignar un foro en donde se les pida al estudiante visualizar y completar un interactivo. Si no tengo disponible un interactivo, puedo buscar en las sugerencias que yo les doy algún applet, algo muy sencillo, que son minutitos los que los niños van a estar trabajando con ellos, y con base a ese interactivo yo puedo crear preguntas para que ellos experimenten, para que busquen, para que indaguen. Aquí les pongo unos ejemplos de preguntas que podemos generar. ¿Qué tipo de energía posee la bola? Este ejemplo es específicamente de las bolitas que cayeron en la arcilla. ¿Qué tipo de energía posee y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa con el material? ¿Cuál es el efecto del material de cada bola con la masa? ¿Habrá otra energía? Estas preguntas son como la primera fase y yo puedo revisar que las respondan en un foro. Alguien me preguntaba también en el chat, ¿cómo podemos llevar un registro o evaluar esas actividades? En este caso, en la fase de exploración, es importante que podamos llevar una lista, de decir, participó, respondió las preguntas o no las respondió, pero es indispensable que les demos chance de equivocarse. En esta fase de exploración pueden equivocarse. Sí, que yo creo que la bola de madera va a abrir un agujero más grande que la bola de metal, o la bola de metal va a abrir un agujero más grande. ¿Y por qué? Aquí el error es importante, porque en la construcción del conocimiento científico yo tengo que equivocarme, ¿verdad? Porque es parte de ese proceso. Vamos a pasar ahorita a la fase 2,
que es la comprensión y práctica. En esta fase yo ya tengo que haber tenido o revisado por lo menos las preguntas de los alumnos. Ese foro implica que yo pueda responder y al inicio de esta fase de comprensión y práctica, yo puedo retomar el tema y sacar conclusiones. En el área científica, tanto matemáticas, ya sea un problema que les dejé, ya sea búsqueda de problemas de cómo se resuelve, de respuestas, yo necesito retomarlo y que los alumnos saquen conclusiones. Entonces, para la fase 2, unas sugerencias que yo les doy. Se pueden incluir videitos cortos, ya sea de autoría propia o sacados de la web. Esta fase es recomendable. También el uso de interactivos, videos con explicaciones. Acá es imposible, casi imposible, que un tema de matemáticas, un tema de química o resolver varios problemas, por ejemplo, de cómo se calcula, cómo saco el trabajo realizado en un cuerpo donde tengo muchas fuerzas alrededor, sin una explicación. Creo que nosotros, profesores del área de ciencias, tenemos ese reto. Crear un propio video y enviárselos a los alumnos con una explicación. Eso no lo podemos dejar de lado y decir, bueno, ellos no necesitan explicación porque pueden leer. Entonces, eso es algo muy importante. En el área científica tenemos que explicar, o bien hay infinidad de videos en YouTube, siempre y cuando yo revisé bien el video, me aseguré que los contenidos específicos es con base a lo que yo quiero exponerle a mis alumnos. Pero algo muy importante que decía Idania, los videos deben ser muy cortos. Claro que si voy a resolver un problema de una sección cónica, matemáticas, voy a hacer una gráfica de una parábola, por supuesto que el video no puede ser de 2 minutos, pero seleccionemos el video más corto, el que sea más concreto. Eso aplica también para el área de física. Luego les puedo recomendar para que refuercen ese tema, dejar el video corto al principio, luego asignar una pequeña lectura sobre el tema. Acá podemos usar las lecturas propias. Ya les voy a enseñar el ejemplo de nuestro libro, especificar las páginas y también podemos acá esclarecer, como les decía antes, las preguntas planteadas en la fase 1. Esto es importante, no puedo dejar olvidadas esas preguntas porque todo lo que yo voy a hacer va a estar enfocado a descubrir cuál es la respuesta de las preguntas de la fase 1. Entonces, y claro, esas preguntas se fundamentan con el indicador de logro que yo tengo de ese tema específico. Luego, vamos a proporcionarles nuevas preguntas o ejercicios de práctica. Acá le decía yo a una profesora que preguntaba cuántos ejercicios puedo trabajar en matemáticas. Como yo no voy a estar en la clase, no vamos a tener 40 minutos de ejercitación, yo no les recomiendo dejar 50, 100 ejercicios, por ejemplo, factorización. Les recomiendo 10 que sean específicos, que tengan las variaciones posibles. Por ejemplo, en los casos de factorización no voy a poner 15 de lo mismo, mejor 2 de cada subtema, porque esos temas yo los tengo que revisar con los alumnos. Entonces, aquí hay algo muy importante. Paso 1, como repasando, en la fase de comprensión, un videíto con explicación, ya sea mío o externo, una pequeña lectura, van a leer para comprender y una ejercitación. Ahora bien, considero que es muy importante que esta ejercitación todavía demos chance al error. Si el niño se equivoca, no importa, lo vamos a resolver en la clase y por medio de algún instrumento de evaluación, de control, alguna lista, alguna escala de valoración, yo puedo revisar, bueno, hizo casi todos los ejercicios, hizo la mitad. Lo importante es que ellos sientan la confianza de poder revisar sus ejercicios y corregirlos. Pero para esto, ¿qué tengo que hacer? Vamos a pasar al ejemplo. Para esto yo tengo que tener con ellos una interacción. Aquí es casi obligatorio que haya una clase virtual. Podría ser hasta bueno, puede ser un Zoom o incluso pueden hacer una videoconferencia a través de otras herramientas. Incluso si no tienen, muchos no tienen esas
Esos recursos hasta puede ser por WhatsApp, pero entonces esto es muy importante. En esta fase, ustedes deben con sus niños revisar los ejercicios que dejaron en el desarrollo. Y además aquí les coloco algo, que ellos deben participar. Entonces, retomando, yo en el ejemplo puse asignar una lectura de libro media. Bueno, y ellos tienen sus libros en la casa también, pues la mayoría. Si no, ustedes recurren al libro media o asignan ejercicios. En estas páginas está específicamente el tema, la parte conceptual. Luego voy a asignar las actividades donde hay ejercicios. Actividades en la plataforma se llama actividades para comprender o para aprender, donde tienen suficiente ejercitación. Ahora lo más importante. Esta clase en línea me va a servir para resolver dudas. No va a ser para que yo me ponga enfrente de un pizarrón a explicar todo. Claro, yo voy a resolver dudas y dentro de las dudas yo voy a dar mi explicación. Puedo compartir una pantalla en blanco en Zoom y ir resolviendo dudas. Pero aquí les recomiendo que les vayan preguntando a los alumnos. A ver, Carlos, ¿cómo te salió la respuesta del ejercicio tal de la página 215? No tengas pena si está equivocado, aquí lo vamos a corregir. A ver, Susanita, ¿cómo te quedó el ejercicio? Nos puedes hacer los que participen y que no se vuelva una clase tradicional donde yo bla, 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 y el niño igual tal vez ni está escuchando, ¿verdad? Hacerlos que participen y que muestren los resultados de los ejercicios que les coloqué antes. Aquí también es importante compartirles la grabación de la clase porque tiene explicación, tiene información muy valiosa, tiene ejercicios resueltos. Ellos acá voy a recalcar que deben equivocarse y que les demos esa oportunidad. Como es una evaluación formativa, no les vamos a castigar, tuvo tal ejercicio, sacó 20, bueno, qué lástima, ¿verdad? Ya tiene una nota baja, no. Que les demos chance a esa corrección de los ejercicios. Y la parte de evaluación y reflexión, acá les coloco que la reflexión en el área científica siempre debe ir enfocada a concluir. Sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque uno de los principales fundamentos de tanto el área científica, ya sea ciencias naturales o ciencias exactas, es concluir. Entonces, está enfocado al desarrollo, ya sea el pensamiento deductivo, pensamiento crítico y pensamiento lógico. Pero sobre todo ciencias naturales deben concluir. Por ejemplo, ¿qué van a concluir de mi semana de trabajo? Bueno, que la pelota de metal porque tiene una masa mayor, porque la densidad es más alta, entonces va a abrir un espacio más grande en la arcilla. ¿Y por qué? Bueno, ¿será que tiene que ver la gravedad? Entonces ahí vamos amarrando todos los contenidos que trabajé en la semana. Entonces esta reflexión va enfocada desde el inicio como indicador de logro que pude trabajar a través de mis preguntas. Entonces, que no se nos olvide que cada oportunidad y cada semana los niños deben sacar sus propias conclusiones. Acá, pueden hacer otra clase en línea o simplemente que les escriban un ensayo o que respondan ya ejercicios, problemas. Una recomendación, en física estamos acostumbrados a solo poner problemas. Probablemente no, algunos sí, pero los alumnos normalmente piden ese análisis, que les pongan preguntas donde puedan escribir. Podemos hacer una hoja de trabajo y buscar los recursos que tenemos en compartir. Acá es muy importante también, parte de esa secuencia específica del área científica, es que esas conclusiones se puedan socializar, que las puedan comunicar. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues escribiendo. Aquí les puse o pueden hacer un pequeño informe, hacer una presentación, resolver problemas o retos y que escriban al final una conclusión. Acá podemos ya colocar ejercicios con entrega digital, evaluaciones de pleno. No necesariamente tengo que hacer una evaluación de pleno de unidad con todos los problemas y todos los ejercicios. Yo puedo utilizar el banco de ítems de Santillana, que en pleno yo puedo elegir 4 o 5 ítems con diferentes niveles de pensamiento y yo puedo armar una evaluación
que ya sería sumativa. Entonces, de esta forma, yo puedo llevar a cabo una secuencia, pero debemos tomar en cuenta el tiempo. A veces los contenidos, probablemente cumplir con los contenidos nos agobia, es decir, ¿cómo voy a hacer esto desde la casa? Como les repito, prioricemos, elijamos los temas o los indicadores de logro que definitivamente yo no puedo dejar de enseñar porque son necesarios para nuevos conocimientos. Ahorita tenemos que elegir y tenemos que escoger estratégicamente qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a pasar ahorita al ejemplo como resumido de la fase 3, que era la parte de reflexión y evaluación. Yo les puse acá, resolver de la página 211, página 212, de esa lección 27 del libro de actividades. Ya en el libro de actividades podemos pedir una entrega digital. ¿Por qué? Porque yo ya hice lecturas, yo ya saqué preguntas generadoras, ya revisé ejercicios con mis niños y yo ya puedo dejar una actividad para evaluar. Acá también resolver la verificación en pleno o redactar un informe, depende del tema. Si fuese ecología, puedo redactar un informe. Si fuese un tema sobre energías renovables en física, entonces acá puedo dejar un informe o redactarlo o un ensayo. Pero normalmente en matemáticas o física vamos a asignar con el libro de actividades o una verificación de pleno. Bueno, en este momento, como ya tuvimos un ejemplo del área humanística y un ejemplo del área científica, solo les dejamos por acá un pequeño resumen de qué se puede trabajar en cada fase. En la fase de exploración podemos generar actividades de desequilibrio cognitivo. Acá les damos sugerencias. Lecturas, ejercicios, preguntas. Dentro de estas preguntas para matemáticas puede ser un problema contextualizado, audios, retos, applets, interactivos, lecturas con las rutas de trabajo, por ejemplo, una lectura y sacar preguntas. Son estrategias, ideas, ¿verdad? Que son sugerencias que nosotros les estamos dando. En la parte de desarrollo, ya podemos tener alguna evaluación formativa o sumativa, algo corto, la ejecución. Vamos a dar, esta parte es muy importante, ese monitoreo, esa revisión, ese seguimiento y esa retroalimentación. Aunque sé que puede ser muy cansado porque tenemos muchos alumnos, tenemos que organizar una clase para que ellos puedan resolver sus dudas. Y aquí les coloco yo unas sugerencias, lecturas, podemos tener foros. Son estrategias que ya se hablaron anteriormente, pero acá en el área científica, experimentos y sacar un informe pequeño como conclusiones, pequeñas demostraciones. Y acá ya les hablan de otras estrategias como cuadros comparativos, otro tipo de estrategias cognitivas. Y en la parte de evaluación y reflexión, también les damos sugerencias de la entrega física, o que la envíen en línea, ¿verdad? Pero físicamente pueden hacer su portafolio para llevar ellos un registro de lo que están haciendo y podérnoslo enviar en esta modalidad que estamos trabajando ahora. Poder trabajar el libro web de actividades, completarlas, una evaluación de pleno. Puede ser una evaluación de unidad o de lección o una evaluación según el tema que estamos trabajando o simplemente una evaluación formativa que yo les envío a los alumnos en línea, ¿verdad? Entonces, a manera de conclusión, las fases como generales para poder trabajar es esa parte introductoria, esa interacción y revisión de la parte introductoria. En el desarrollo debemos resolver esa parte introductoria y en la parte de evaluación retomar los temas iniciales desde la fase 1. Vamos entonces en este momento a dar un espacio de preguntas. Espero que algunas de las estrategias que les hemos presentado puedan ser de utilidad para ustedes y que ustedes puedan aprovecharlas y que nos hagan en este momento cualquier pregunta
para que les podamos resolver. Ivonne, creo que va a manifestar algo antes del espacio de preguntas. Muchas gracias. Gracias, Debbie y Dania. Solo como una acotación. Por ahí teníamos varias preguntas en el chat que nos preguntaban acerca de la dosificación del contenido de las lecciones. Queremos hacer énfasis en que lo que ustedes han visto el día de hoy es una propuesta de trabajo, ¿verdad? Y utilizando pues diferentes recursos que ustedes encuentran dentro de Stella. Sin embargo, queremos que sepan que sabemos que sus grupos y las condiciones bajo las cuales estos trabajan, pues son muy variadas. Entonces, partiendo de esta referencia, queremos que sepan que ustedes están en la libertad de hacer cualquier modificación y adaptación a la ruta con la finalidad de que realmente sea eficiente para ustedes y de soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra conclusión o algún dato más que quiero agregar es el tema de que traten de vincularlo todo a Stella, ¿verdad? Estamos en un tiempo en el que si no hay registro de lo que ustedes están creando, de lo que ustedes están organizando, de lo que ustedes están trabajando, este trabajo puede ser invisible a los ojos de todos, ¿verdad? Si usted trabaja por fuera de Stella, pues no habrá mayor evidencia de su trabajo y pues nosotros queremos que todo ese esfuerzo que usted está poniendo, toda esa creatividad, toda esa innovación que se está poniendo en juego, pues pueda quedar dentro de Stella para que también sus alumnos, si no pueden, en el caso de las actividades sincrónicas, conectarse, ¿verdad?, puedan en el momento que lo deseen ingresar a Stella y encontrar ahí toda la información que el profesor está trabajando con el grupo de clase. Entonces, pasamos a las preguntas. Pueden anotar las preguntas por medio del chat. Sí, de hecho, fíjate que tengo una de Jasmine, donde indica, ¿verdad?, de lo oportuno que es en una clase de científica hacerle las correcciones al estudiante, ¿verdad? De qué manera para evitar que se estrese o que se desmotive. Si es muy puntual, decirle simplemente que mejore para la próxima, dejarlo así, o corregirle en el momento para que él, bueno, haga las enmiendas y nuevamente presente el trabajo. No sé si, Debbie, ¿qué sugieres que es más oportuno en estos momentos? Máximo por el trabajo a distancia. Y lo que les recomiendo es, primero, no cargar de muchos ejercicios. Es preferible hacer 4 o 5 problemas y revisarlos, que se den ese espacio a través de una clase virtual para poderlo revisar. Y con el tiempo o con el número de clases que vayan recibiendo, ellos se van a motivar de llevar sus ejercicios realizados para poder ser revisados. Entonces, creo que al inicio de una clase virtual de desarrollo, es importante que les digan a los alumnos, vamos a empezar con las preguntas, a ver, como les decía al inicio, con nombres puntualmente. Luisito, Silvia, Carolina, ¿cuánto te dio en el ejercicio tal? ¿Qué dudas tienes? Para que ellos vean que les estamos preguntando y no pueden decir, ay, bueno, yo llevo mi hoja vacía y ahí mismo voy cachando a ver qué dicen los demás y la voy completando. Entonces ellos, conforme el tiempo, se van a ir acostumbrando a hacer los ejercicios. Pero algo muy importante, para que ellos tengan la motivación de realizarlos, deben ser pocos. No podemos dejar una serie completa de 80 ejercicios. En el caso de física, 3 problemas, 4 problemas que sean significativos, ¿verdad? En el caso de química podría ser unos 10 ejercicios, un poquito más. Y en matemáticas uno dice, bueno, la ejercitación es importante, pero en este caso es más importante que ellos descubran dónde están sus errores y que específicamente los ejercicios que asignemos sean variados y que reflejen cualquier tipo de problemática o de conceptos que a ellos se les pueden confundir.
Yo pensaría que en esta modalidad de trabajo debemos enfatizar mucho en el tema de la metacognición, ¿verdad? De la reflexión y de la interiorización de los contenidos. Entonces creo que valdría la pena, principalmente, por ejemplo, en el área de las ciencias exactas, ¿verdad? Que después de haber realizado la ejecución o el procedimiento para resolver algún ejercicio, que los alumnos puedan retroceder en el tiempo, ¿verdad? Y retomar los pasos concretos que ejecutaron para poder alcanzar ese resultado. Creo que en este momento es muy importante que realmente se logre la comprensión, ¿verdad? De ese aprendizaje y lo podemos trabajar mucho a través de los procesos cognitivos y de la creación de paso a paso de nuestros procedimientos. Muy bien, muchas gracias. Aurora Zamora pregunta, María OJ, ejercicios para educación física que le recomienden. Es educación física, ¿verdad? No física fundamental. Si nos pudiera la profesora indicarnos. Sí, por eso es que yo lo manifestaba así, porque tengo duda de qué área es en realidad. Pensemos que si es referido a la asignatura de educación física, ¿verdad? La parte de ejercicio, no sé. Creo que si hay algún profesor de educación física que se encuentre en esta sesión, creo que vale la pena que tomemos en consideración que esta parte también debe trabajarse desde casa y especialmente en algunos de los colegios que yo atiendo, hemos pedido que este profesor pueda generarnos rutinas, ¿verdad? Videos con rutinas para que los alumnos puedan realizarlas en casa a manera de que puedan ejercitarse, ¿verdad? A manera de que puedan también mantenerse activos y también podrían ayudarnos en el caso de que puedan ustedes grabar videos acerca de la manera correcta de hacer las respiraciones. Recordemos que en este momento hay estamos experimentando un tiempo muy tenso, ¿verdad? Entonces creo que estos ejercicios nos pueden servir. Incluso podrían ser ejercicios donde se involucre el resto de la familia, pero sí considero que la participación de los maestros de física en este momento es muy valiosa, principalmente en esa línea de mantenernos activos y pues tratar de estar en un estado de calma lo más que se pueda. Sí, tal vez agregar, Ivonne, si el profesor tiene alguna clase de repente creada en Stella, puede subir sus videos de demostraciones de ejercicios para que los estudiantes los repliquen en casa, o incluso videos de él mismo grabándose, ¿verdad? Para que ellos trabajen una rutina de media hora de repente con los 3 momentos, ¿verdad? Calentamiento, ¿verdad? Para que la gente pues tenga también preparar su cuerpo, ¿sí? La fase de desarrollo y cierre, para que la gente también tenga la parte emocional muy estimulada por el ejercicio. Tengo una pregunta en función a qué instrumentos de evaluación son sugeridos, ya que estamos prácticamente solo en la modalidad en línea. O sea, ¿qué opciones hay para evaluar en esta metodología a distancia? En el caso del área científica, yo mencionaba unos instrumentos de evaluación para la fase de exploración y fase de desarrollo. Podrían ser más unas listas de cotejo, en donde sí entregó, no entregó, o como un tipo semáforo, muy bien, medio, o necesita mejorar. Puede ser para nosotros un poco más fácil tener ese listado de alumnos y con las opciones, ¿verdad? Esta es algo muy importante. Si yo voy a ya evaluar respuestas específicas, puedo hacer una pequeña rúbrica, si contestó todas las preguntas, si las preguntas están fundamentadas,
si tienen un criterio científico, si se basó en los contenidos, si se basó en las leyes que estoy evaluando. Por ejemplo, pueden ser rúbricas muy pequeñas con 3 criterios de evaluación. Y bueno, ya al final, si trabajo una prueba pleno, una evaluación de parte, puede ser una evaluación que yo hice, una formativa, ya es simplemente los ejercicios correctos, ¿verdad? Pero para la parte de formación sí es importante que utilicen otros instrumentos como rúbricas, escalas de valoración, o simplemente puede ser una lista de cotejo. También podrían utilizar formularios de Google para poder evaluar en línea y que las respuestas queden almacenadas y sean más sencillas de cotejarlas. Y obviamente los enlaces pueden cargarse a Stella para que quede el recurso debidamente guardado en alguna biblioteca. Perdón, la pregunta no se me escuchó, la escuché un poquito como entrecortada. Ya pude activar mi video. No, no era pregunta, solo reforzaba tu respuesta en función qué instrumentos de evaluación en línea podemos utilizar. Bueno, ok, muchas gracias. Que podría ser también muy útil los formularios de Google, ¿verdad? Exactamente. Y también en Zoom podemos incrustar encuestas para que la gente las responda en el momento, y si queremos de verdad que la gente esté muy atenta y muy participativa, podría ser también muy oportuno. Pues los links, ¿verdad? En YouTube son una maravilla que nos enseñan en algún momento también para potenciar la herramienta Zoom, no solo para grabarnos y trabajar conferencias o charlas, etcétera, sino también formularios, ¿verdad? También elementos que nos ayuden para subir a Stella y cargar todo y que quede debidamente respaldado. Gracias, Idania. Hay alguien que escribía, ¿verdad?, de que es un poco complicado trabajar las rutas por semana porque consumen mucho tiempo y es probable que no alcance durante el ciclo. Es muy incierto también si vamos a volver a clases pronto, pero desde un inicio pues es muy importante tener en cuenta cuántas semanas de trabajo realmente existen en el centro educativo. Habría que analizar esta parte, pero ahora con lo que ha sucedido por la emergencia sanitaria es muy incierto tener un número exacto de cuánto va a durar el ciclo lectivo. Hay tantas cuestiones que en el aire nos pueden hacer pensar que puede extenderse el ciclo hasta noviembre, no sé qué disposiciones se puedan tomar a nivel ministerial, pero sí sería muy oportuno de que valoren la cantidad de contenido teórico, como yo les decía al final del planificador. Posiblemente hay lecciones muy sencillas y que la gente las pueda resolver en 2 días o 3, y en una semana yo puedo cubrir 2 contenidos. La apertura de trabajar este sistema así es para no saturar a los estudiantes, liberarlos también a los padres de familia con la atención de que a veces hay hasta 3 estudiantes en casa, solo una computadora y tienen un sinnúmero de tareas que resolver. Acá no estamos pretendiendo dejar cantidad de tareas, sino calidad de tareas. Entonces tenemos que estar potenciando mucho con los comités de evaluación de los centros educativos cuál es la mira del colegio, qué pretenden, consumir contenidos como tal o lograr el indicador de logro, valga la palabra, potenciar esos trabajos estratégicos como equipo, como comisión de evaluación y poder adaptarlos, ¿verdad? Pues esta es una propuesta que posiblemente para algunos sea muy viable, pero para otros puede ser muy complicada si las disposiciones internas del colegio tienen otras rutas. Pero es muy importante que como profesores hagamos mucha conciencia de que no podemos tener a la gente conectada toda la mañana, por ejemplo, y si solo hay 2 computadoras y son 4 personas que las necesitan utilizar. Entonces sí es muy importante que como profesores nos pongamos de acuerdo, trabajemos en equipo y en conjunto con la comisión de evaluación establezcan, ¿verdad? Las medidas de cómo cada quien va a trabajar durante la semana. Tengo entendido que hay instituciones que trabajan por áreas lunes y martes,
miércoles y jueves trabajan otras áreas y viernes de determinada manera. O sea, al final yo creo que cada institución adecua esta propuesta y va tomando todas las ideas metodológicas. No se estresen al final si, como decía antes, las compañeras, no es que sea obligatorio trabajar por semana las lecciones, más que todo es que ustedes valoren la cantidad de contenidos y actividades y lo que ustedes postulen para llegar al indicador de logro. Buenos días. La licenciada hablaba sobre algunos simuladores para matemática. Los links los prometió, pero no los compartió. Yo les compartí algunos, los voy a reenviar nuevamente al chat. ¿De matemática? Ah, de matemática, Debbie. Debbie, tu micrófono. Ok, del área de matemáticas sí hay. Sí hay. Ahorita voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarle. Hay una página específica que tengo simuladores de todas las áreas. Es esta, PHET, que sí se mandó en los links. Esa tiene simuladores de matemáticas, física, química y otras áreas específicas. Ahora, un simulador como el que les mostré de choques elásticos, inelásticos, son específicos de Walter Friend, que son solo de física, ¿verdad? Pero en este sí pueden encontrar simuladores de muchas áreas. ¿Lo podía compartir en la pantalla, por favor? Muy bien. ¿Lo logra ver? No se No. ve. ¿No? No. No pueden ver mi pantalla ahorita. Permítame un momentito. Ahorita se lo comparto. A ver si lo puede ver. ¿En este momento sí lo puede ver? Sí, se ve la pantalla, solo ubica la página. Sí, ok. ¿Ahora sí? PHET se le recomiendo para simuladores de todas las áreas. PHET. Sí tienen que tener activado Java, es importante, ¿verdad? Para que les deje descargar el simulador. Muchas gracias. Para servirle, con mucho gusto. ¿Tendremos alguna pregunta adicional? ¿Y Dania? ¿También no, tu micrófono? Perdón. Sí. Al momento no sé si hay alguien más que quisiera agregar algo por el chat. Creo que sería bueno si no hay más preguntas o si todavía no se tiene en mente alguna, que puedan ustedes dirigirse al chat. Nosotros necesitamos y queremos pedirles su apoyo. Necesitamos que puedan llenar una encuesta, ¿verdad? En relación al servicio que hoy estamos prestando en este espacio de aprendizaje en línea. Entonces, Idania, puedes mandar el enlace al chat para que por favor todos estén al pendiente y entonces la podamos resolver. Sí, efectivamente ya se ha compartido. ¿Lo puedes enviar otra vez ahorita? Sí, claro. Muy bien. Dice, ¿me pueden dar la palabra? Claro, mi Samantha Pérez, ¿puede usted externarnos su comentario? Misket que pidió la palabra.
¿Puede expresar su pregunta? ¿Será que puedo hablar? Claro que sí, claro que sí. La estamos escuchando. Muy buenos días a todos. Buenos días. Fíjense que para comentarles, yo he estado utilizando la herramienta de Google, que son los formularios, para una evaluación formativa, pues la verdad que son bastante útiles, pero ya para hacer una evaluación, lastimosamente, como sabemos, vamos a pasar bastante tiempo acá. Y también es importante hacer la verificación de los aprendizajes. Entonces, yo he estado utilizando otras herramientas de evaluación en línea, que creo que son un poquito más confiables a la hora de utilizarlas. Entre esas está la de Quizzes, está la de Meet Socrative y la de Kahoot, que son más confiables que lo que de Google, que yo estaba oyendo que ustedes mencionaban. La verdad que son bastante funcionales y les dan las respuestas obtenidas a los alumnos, pero no todos pueden ver la respuesta como pasa en Google. La otra parte que también quisiera mencionar es que a mí me preocupa mucho y en otras ocasiones lo he dicho, que a la hora de hacer todas las actividades que ponemos y las calificamos en la plataforma de Stella no hay un orden. Entonces se hace un poco complicado poder llevar las notas en la plataforma. Entonces ustedes no sé si realmente lograron arreglar eso o siguen con el mismo problema que todas las actividades de todas las unidades salen juntas. No sé si me escucharon. ¿Me escuchan? Ivonne. Ivonne. Es Socrative y la otra es Kahoot y tenemos Quizzes. Se las voy a enviar por el chat. No sé si me lograron escuchar ahí las personas. Sí, Miss, lo último de las herramientas que usted había utilizado como una alternativa a los formularios de Google, Kahoot, y el otro, creo que era un quiz. Socrative y es un quiz, pero se escribe quiz así en inglés, is, con Z al final, 2 Z's al final. Las voy a escribir en el chat para que las tengan y que las puedan ahí ver, ¿verdad? Que son bastante bonitas y también son bien interactivas. Correcto. Que puedan ayudar a los alumnos a que no sea tan aburrido, ¿verdad? Correcto, muy bien, Miss. De hecho, sí, son dos herramientas muy funcionales. En el tema de Kahoot, pues se presta mucho a la parte del juego, ¿verdad? Y a la gamificación. Entonces, me parece muy atinada la propuesta. Perdón, con respecto a la otra pregunta que le hacía, que yo ya tengo varios años utilizando su plataforma, pero nosotros quisiéramos llevar las notas con la plataforma, se nos hace muy complicado porque no tienen un orden, no se separan por unidad. Entonces, Fíjese, Miss, en el recuadro o en el área de la creación de actividades, usted encuentra después de la visualización en el calendario, después de elegir cómo quiere que se visualice, está el tema de las opciones avanzadas. Entonces, en un espacio de orden, nosotros podríamos hacer esa clasificación, digámoslo así, para que perfectamente ustedes puedan tener únicamente lo correspondiente a cada uno de los bloques. En esta parte, creo que lo que vamos a hacer es que usted se pueda contactar a su coach, ¿verdad? Porque esta parte la podemos ver específicamente con el IT interno o el especialista externo de Santillana para que entonces logremos una configuración correcta y obviamente brindar la retroalimentación a los profesores que son los que crean las actividades para que entonces todas las actividades lleven una especificación, pero sí podríamos hacer eso a través del coach asignado para establecer el contacto también con la parte digital. Muchas gracias. A la orden, Miss. Bueno, ¿alguien más?
Creo que no. Reiterar nada más que también como método evaluativo tenemos toda la plataforma de Pleno que nos pueda nutrir en las lecciones de aprendizaje y pues podemos crear nuestros propios ítems para poder potenciar aquellos contenidos que necesitan un reforzamiento de una manera diferente o que no se cubrieron, no se logró, ¿verdad? La expectativa que esperábamos de alguna forma. Entonces es importante poder utilizarlo. Nuevamente enviamos la encuesta de evaluación del servicio de hoy para que ustedes puedan llenar, ¿verdad? Y pues esto nos ayuda también para mejorar e ir creciendo para los próximos webinars. Es muy importante que no olviden trabajar esto al final de esta actividad. Bueno, Muy y no bien. nos queda más que En la opción de línea de encuesta le damos clic en compartir, preguntan. Si no dice sistemas de enseñanza, puedes colocar compartir. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, les agradecemos a todos. Sabemos que estas semanas han representado para ustedes, para los padres de familia y para los alumnos, pues una carga de trabajo importante, ¿verdad? Un desafío más que nada. Así que les agradecemos mucho el compromiso y esa disposición que ustedes han tenido para que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se detenga. Por ahí veíamos un mensajito, alguien agradecía pues a los creadores de todo el material que Santillana tiene en sus plataformas. Realmente ese es el objetivo, que todo lo que nosotros podamos poner a su disposición para que le facilite la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sea realmente provechoso para ustedes. Muchas gracias por confiar en Santillana y pues sepan que nosotros estamos, al igual que ustedes, trabajando, ¿verdad? Pueden abocarse a su coach en el momento que lo necesiten, que nosotros en la medida de nuestras posibilidades estamos tratando de brindarles apoyo oportuno. Entonces, chicas, si no hay algo más. Preguntan el nombre del coach para evaluar la webinar. Pues puedes colocar ya sea Idania, Débora o Ivonne. Sí, cualquiera, puede ser cualquiera de los tres. Muy bien, entonces pueden visitar ya en breve el canal de Santillana para poder retomar la información que hoy se trabajó y como les decía, seguimos trabajando junto a ustedes para que nuestros alumnos desde casa sientan ese apoyo y tengan pues la mejor instrucción. Muchas gracias, felicidades. Gracias, gracias por acompañar. Gracias. Gracias. Muchísimas Hasta pronto. gracias. Gracias. Feliz día, bendiciones. Apoyo. Gracias. Gracias. Bendiciones. Feliz tarde. Hasta una próxima. Feliz tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias.